Bueno, como dijo Rami, estoy en el Hospital Austral. Empezamos hace un año más o menos el proyecto en la clínica del niño y la madre ahí en Mar del Plata con Ramiro y Carlos Vázquez. Un poquito lo que ya vieron con Lili, lo que hablábamos recién, los distintos tipos de ventrículo único que no vamos a ahondar, pero que acá está el ideal, la atresia tricúspide, lo que hablamos con un ventrículo único izquierdo, el derecho que no se desarrolló, pero con una aorta normal y ramas pulmonares normales. Y si nos vamos al otro extremo, tenemos casi uno de los peores ventrículos únicos, que es la hipoplasia de ventrículo izquierdo, en la cual el único ventrículo es un ventrículo derecho, que es el que va a necesitar, a medida que pasan los distintos estadios, funcionar como si fuera un ventrículo izquierdo, porque tiene que eyectar a una aorta, a una presión mucho más alta, para la cual está preparada la fibra muscular y la disposición del ventrículo derecho, con una aorta que suele ser milimétrica, muchas veces atrética, con una aorta ascendente que suele pedir lo mismo que una coronaria. Entonces, la primera pregunta, y creo que es lo que nos preguntamos todos cuando entramos a la residencia, por lo menos nosotros los cirujanos que entramos directo de la facultad, ¿es posible vivir con un ventrículo único? Porque es algo que no te enseña en la facultad, que el corazón puede funcionar o no con un solo ventrículo. Y eso es algo que tenemos que ir viendo. Un poco Lili ya les mostró que sí. ¿Sabemos que es posible vivir con un solo riñón? Podemos vivir con un solo riñón y no pasa nada. ¿Sabemos que podemos vivir con un solo pulmón? Podemos vivir con un solo pulmón y la podemos llevar bien. ¿Podemos jugar al básquet con una sola mano? Podemos jugar al básquet con una sola mano. ¿Podemos jugar al fútbol con una sola pierna? Podemos jugar al fútbol con una sola pierna. Algunos tenemos dos piernas y no podemos jugar al fútbol, pero ese es otro tema. ¿Podemos defendernos y boxear con un solo ojo? Evidentemente sí, podemos ganar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía? Ver si podemos hacer de que ese único ventrículo funcione bien, dure, y todo el objetivo de la cirugía es preservar la función de ese ventrículo único y llevarlo de la mejor manera posible. Un poco lo dijo Choe, la sobrevivir, la mejoría de la calidad de vida, evitar la hipertensión pulmonar en los casos que tienen hiperflujo pulmonar, o la cianosis en los casos que tienen hipoflujo pulmonar, disminuir esa sobrecarga de volumen, porque el ventrículo único se está encargando de mandar sangre, en realidad recibe la sangre que viene del pulmón y que viene de las venas cava, de los sistémicos, entonces tiene una sobrecarga muy grande de volumen, por lo tanto tiene que manejar mucha cantidad de sangre, y de a poco ir sacándole esa sobrecarga de volumen. Convertir ese ventrículo único en un ventrículo sistémico, o sea que funcione como un ventrículo izquierdo, eyectando una aorta, es el objetivo final, con lo cual va a mejorar la saturación, porque uno ya divide las dos circulaciones, y eso se logra en 3 estadios quirúrgicos como mínimo porque esto es lo estándar, y a veces puede variar de que necesitemos, obviamente, más reoperaciones en el medio. Primer estadio, a lo dijo Lili, tenemos que diferenciarlo rápidamente en los que tienen atresia pulmonar o estenosis pulmonar, o sea, hipoflujo pulmonar, que de recién nacido van a necesitar prostaglandinas y el paso para que abra el ductus y le dé el flujo pulmonar que necesite, el paso siguiente es la anastomosis sistémico pulmonar. Cuando tienen estenosis pulmonar moderada, que poseen los casos de las atresias tricúspidas, generalmente con EP moderada, pueden llegar inclusive al Glenn sin ninguna cirugía, son los pacientes que están balanceados, y cuando no tienen EP y tienen hiperflujo pulmonar, necesitamos hacer ese cerclaje pulmonar para compensar el flujo que va al pulmón y evitar la hipertensión pulmonar, que no va a permitir que el paciente se desarrolle para las siguientes cirugías. Todo esto es muy importante, y vuelvo a colación un poquito de lo que dijo Lili antes, cuando hablábamos del traslado. La mejor forma de trasladar un cardiópata cualquiera y ni hablar de un ventrículo único es en la panza de la madre. Entonces, es fundamental el diagnóstico prenatal, algo que cada vez es más frecuente, y lo ideal es trasladar a la madre embarazada al centro de alta complejidad, donde el bebé nazca y se opere en el mismo lugar y no tenga que ser trasladado, lo cual es una locura más en un país tan grande como nuestro, tan vasta la trayectoria que tienen que hacer las ambulancias o los aviones sanitarios. Así que el traslado siempre debe ser la panza, si se puede elegir. Primer estadio, sé que Ramiro les habló un poquito, entonces cuando hay hiperflujo pulmonar, o sea, la aorta y la pulmonar son normales, en un ventrículo único, si la sangre tiene que elegir a dónde ir, va a ir al árbol pulmonar porque tiene menos resistencia, ¿sí? Entonces va a ir al lugar de menos presión, va a tender a ir todo el pulmón, poco la aorta, le roba a la aorta sangre, entonces el resto del cuerpo no tiene una buena perfusión y se va todo el pulmón y hace edema de pulmón. ¿Cómo lo controlamos? Con una bandita de un plastiquito que se llama Goretex, hacemos un cerclaje, un cinturón en el tronco de la arteria pulmonar, y eso genera que no pueda pasar fácil la sangre de la arteria pulmonar, protege los pulmones que no genere hipertensión pulmonar, y se vaya más hacia la aorta. Del otro lado tenemos el otro extremo, que son los pacientes que tienen estenosis o atresia de la válvula pulmonar, entonces el flujo pulmonar lo mantenían en general por el ductus y con las prostaglandinas,
le fabricamos un ductus con un Gore-Tex, ¿sí? Es un tubito Gore-Tex en general de 3,5 milímetros de diámetro, es el estándar, y lo unimos desde el tronco brachiocefálico, desde acá de la aorta, a la rama derecha de la arteria pulmonar, y cerramos el ductus, y es el encargado de mandar sangre desde la aorta a la arteria pulmonar para oxigenar la sangre. En el medio hay un montón de procedimientos que podemos hacer en simultáneo dependiendo de la patología que tenga de base. Un poquito lo que hablé antes, la plástica es la válvula B, como ya sabemos que tiene insuficiencia de la válvula B, se puede hacer en este primer estadio. Puede requerir plástica de ramas pulmonares, a veces hay estenosis de alguna rama pulmonar, a veces no hay ramas pulmonares que no son confluentes y hay que unirlas. Puede necesitar corrección de esa estenosis subaórtica, que la vamos a ver ahora, que es la cirugía que damos cáncer. Puede necesitar corrección de la anomalía total del retorno venoso pulmonar, algo que vemos mucho en las heterotaxias. Y puede necesitar corrección de coartación de aorta, que también puede estar asociada en algunos ventrículos únicos. Lo único diferente es la cirugía de Kedia-Mustansel. Acá, para mostrarles, este es el ventrículo hipoplásico del cual nace la aorta, ¿sí? Entonces, este ventrículo no funciona como no eyecta prácticamente nada, pero la sangre que llega a las dos aurículas pasa por esta válvula, que en este caso es la mitral, esto es una 13 tricuspida, va al ventrículo izquierdo y sale por la aorta y pasa por este foramen ventricular, esta 6B, lo que hablamos antes, hacia la aorta. Si esto es chiquitito, se empieza a achicar, y a veces en etapa neonatal no, y después sí se empieza a achicar con el tiempo, genera lo que se llama una estenosis subaórtica, y eso es muy malo para el funcionamiento de esta fisiología. Por lo tanto, lo que se hace es unir la aorta a la pulmonar. Se unen los dos troncos con un parchecito arriba, entonces la sangre va a pasar. Lo poco que pase por el foramen va a ir por la aorta, y el resto va a pasar por la válvula pulmonar, a través del parche se une el resto de la aorta transversa. Entonces, como un caño de escopeta que se une al final en la aorta transversa, y eso alivia el foramen ventricular. Se puede ampliar esta 6B, se puede ampliar, pero el riesgo de bloqueo AB y necesidad de marcapaso es alto, y es algo muy malo que un ventrículo único tenga bloqueo AB. Por eso se elige, cuando se puede y se detecta a tiempo, hacer un Kedia-Mustansel. Y hay algunas cardiopatías, como las heterotaxias, que es muy difícil saber por dónde pasar el GIS y dónde cortar para ampliar el foramen ventricular. Entonces, esta es la cirugía de elección si tenemos foramen ventricular restrictivo o estenosis subaórtica por él. Hipoplasia de ventrículo izquierdo, un poquito les explicó Lili la fisiología, así que vamos a hacerlo rápido. Toda la sangre llega a la aurícula izquierda, no tiene a dónde pasar, porque el ventrículo izquierdo es atrético en general, la válvula mitral y la aorta, tiene que pasar por la CIA. Un concepto, todo ventrículo único tiene que tener CIA amplia, sea el que sea, porque el sitio de mezcla ideal es ese, y no puede haber resistencia. Se mezcla todo en la aurícula derecha, sale por la arteria pulmonar, que es el único vaso que sale del corazón, y se va a los pulmones, y por el ductus llena a la aorta. Y como le dijo Lili, en forma retrógrada, o sea, normalmente la aorta, la sangre sale de la válvula aórtica, va a las coronarias, pasa por el resto del arco aórtico. Acá viene el flujo al revés. ¿Estamos? En el caso de hipoplasia de ventrículo izquierdo, y en algunos otros ventrículos únicos, si este foramen es chiquitito, la sangre queda acantonada en la aurícula izquierda, el bebé nace, hace un gran edema pulmonar, ¿sí? Porque la sangre no tiene para dónde escaparse, el único escape es por la CIA, y necesitan lo que se llama el procedimiento de Raskin, que es la septostomía por balón por hemodinamia. Ahí se entra por una vena femoral, suben con un catéter, pasan por la vena cava inferior, aurícula derecha, enhebran esa CIA chiquitita, pasan a la aurícula izquierda, en la aurícula izquierda inflan un balón y literalmente tironean de la cuerda para que ese balón pase a través del septum y lo rompa. Esa es la septostomía, dejando una CIA amplia. Esto pueden requerirlo en etapa neonatal. Por eso es que insistimos que el paciente univentricular tiene que nacer en un centro de alta complejidad, porque si esto pasa en un lugar que no tenga la posibilidad de hacerlo, es un paciente que va a llegar en pésimas condiciones si llega vivo a un centro, derivarlo a un centro de alta complejidad. Como estrategia en la hipoplasia del ventrículo izquierdo, en este primer estadio, hay una que se llama la cirugía de híbrido, adoptada por algunos lugares como la cirugía ideal, por el mal resultado en el Norwood. Nosotros lo usamos en pacientes que no tienen alguna contraindicación para ir a la cirugía Norwood, por ejemplo, un paciente que nace y tiene un derrame, una hemorragia cerebral, está con un cuadro de sepsis, tiene disfunción hepática, tiene insuficiencia renal, y son los pacientes que vienen derivados, no los que nacen en el lugar donde nosotros los podemos atender desde el nacimiento. Y si se descompensa, hay una forma de intentar compensarlo y rescatarlo. El primer paso es hacer un cerclaje, en este caso, de las ramas pulmonares, no del tronco pulmonar, porque el tronco pulmonar es como si le cercláramos la aorta y el paciente se moriría instantáneamente,
sino de las dos ramas pulmonares. De esa forma, la sangre que pasa por la pulmonar no va a poder ir cómodamente a los pulmones o libremente a los pulmones. Eso disminuye el hiperflujo pulmonar y lo va a hacer que los pulmones se nos sequen, ¿sí? Que se vaya el edema de pulmón, y aumenta el flujo sistémico a través del ductus hacia la aorta. Y ahí la opción es hacer, que es lo que hacemos nosotros en general en el Hospital Austral, en el paciente que llega en muy mal estado general, lo cerclamos de urgencia, la misma neo, no hace falta llevarlo a quirófano para no agravar el cuadro, se los cercle y se los deja con prostaglandina hasta tanto recupere función renal, función hepática, resuelve el tema de la hemorragia cerebral, o si tiene una sepsis, se pueda controlar la infección, y después de los 15, 20 días se hace la cirugía de Norwood. En otros casos se puede, es el híbrido completo, colocar por hemodinamia un stent en el ductus, de esa manera poder suspender las prostaglandinas, que el paciente se vaya de alta y vuelva para cirugía entre los 4 y los 6 meses de vida. Entonces, esto es algo electivo. En algunos lugares les hacen a todas las hipoplasias con este tratamiento. Nosotros, como les dije, lo dejamos solamente en caso de rescate de un paciente moribundo con algún daño en un órgano fundamental o diana, ¿sí? Esta es la cirugía de elección en la hipoplasia ventrículo izquierdo, que es la cirugía de Norwood, ¿sí? Lo que se busca hacer en la cirugía de Norwood es reconstruir un arco aórtico normal. Entonces lo que hacemos en circulación extracorpórea, acá lo ven abajo a la izquierda, es transeccionar la arteria pulmonar, dejando las ramas pulmonares aisladas, o sea, cortamos esa T, cerramos el extremo donde estaba la arteria pulmonar en las ramas, quedan las ramas colgando, sin flujo pulmonar hasta ahí, para que se entienda, y ese tronco de arteria pulmonar con válvula pulmonar va a ser su nueva válvula aórtica, o la válvula aórtica en general que no tienen, porque la mayoría son atresias, atresia aórtica. Pueden tener estenosis aórtica y lo mismo se hace esta cirugía. Después abrimos la aorta desde la aorta ascendente, casi de donde nacen las coronarias, arco transverso, pasamos la zona ductal, porque siempre hay tejido ductal que hay que resecar, aunque no tengan coartación, la mayoría tienen coartación aorta asociada, y unimos el tronco pulmonar con unos puntitos a la aorta ascendente, y después venimos con un parche de pericardio, que puede ser pericardio propio, pericardio de un donante cadavérico, ampliando el arco aórtico, perdón que me pasé, ampliando el arco aórtico y uniendo las dos válvulas. Entonces ahí ven que queda una mega aorta donde confluye todo el flujo sistémico. Y después se deriva acá en cómo le damos el flujo pulmonar, y acá es una pelea, es un River Boca, les diría en la especialidad nuestra, si hacemos la cirugía de Norwood clásica con la anastomosis sistémico pulmonar, lo que vimos antes, ¿sí? ¿Cuál es la contra de esta cirugía? Los que argumentan que es problemática, es que es muy difícil el manejo en el postoperatorio de ese equilibrio entre el flujo pulmonar y sistémico, y tiende a tener mucho flujo pulmonar a través de la anastomosis, y eso puede producir robo aórtico, acidosis, insuficiencia renal. Para lo cual el tratamiento cambia a dosis muy bajas. Se te cortó un poco. ¿Volvemos? Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bueno, lo que digo que cuando uno elige la anastomosis, sabemos que el postoperatorio es un poquito más difícil por el robo que produce, y ahí el tratamiento es con drogas que sean vasodilatadoras como el NTG o nitroprusiato, e inotrópicos a baja dosis, porque si nosotros damos vasopresores, lo único que logramos es aumentar la presión sistémica y más flujo hacia el pulmón, y entra en un círculo vicioso. La ventaja de estos pacientes es que llegan con mejor saturación y mejor desarrollo de ramas pulmonares al estadio lento. La otra opción es el Norwood sano, que es un tubo que va desde el ventrículo derecho Se te corta, Benja. ventriculotomía justo en el único ventrículo, y justo es un ventrículo único derecho. Se te Por lo cortó tanto, es algo cuando que, dijiste el sano, cuando empezaste a hablar del sano. no sé por qué se entrecorta, si no apago la cámara, si se entrecorta mucho, avísame, porque estoy cerca del módem, así que mejorarlo no puedo. Con el sano, entonces, la ventaja es que pueden estar más estables, pero hay una ventriculotomía derecha que puede traer problemas a futuro, ¿sí? Y el desarrollo de ramas suele no ser mejor, y el índice de reintervenciones por hemodinamia son más altas por la estenosis pulmonar que se produce en el extremo proximal o distal del tubo.
Pero son las dos opciones que hay para dar flujo pulmonar. Una vez terminada la cirugía, funciona como cualquier ventrículo único con anastomosis, ¿sí? Entonces, toda la sangre se confluye en esta aurícula única, porque además se hace una septectomía amplia en cirugía para sacar todo el remanente de septum interauricular. Válvula tricúspide, ventrículo único derecho, y sale por esa neoaorta que ya está fabricada, y por la anastomosis va el flujo de los pulmones. O, como ven en el gráfico abajo a la derecha, por el tubo de BDAP va flujo de los pulmones. Esta es la foto de un pacientito nuestro para que se den dimensión de lo que estamos hablando. La cabeza está acá arriba, los pies están abajo de la pantalla. Esta es la aurícula derecha, esto es el ventrículo derecho, que siempre es anterior. Esto enorme que ven salir acá es la arteria pulmonar, y más o menos a esta altura ya está el ductus, ya es ductus. Y esto finito que ven acá es la aorta, ¿sí? Este hilito es la aorta milimétrica. Esta es una típica imagen de una atresia nitroaórtica en hipoplasia de ventrículo izquierdo. Esta foto es muy mala, pero solamente para mostrarles. Esta es la válvula pulmonar, digamos, transeccionada del tronco pulmonar, ahí se ve la válvula pulmonar. Esta es la aorta abierta en forma transversal. Acá ven que tenemos un górtex. Este es el górtex que va a hacer la anastomosis, está unido al tronco brachiocefálico, y a través de él ponemos la cánula aórtica, que es la que le da flujo oxigenado desde la bomba de circulación extracorpórea, y durante toda la reconstrucción del arco aórtico solamente le da flujo al cerebro para mantenerlo indemne, ¿sí? Flujo cerebral selectivo. Y esta es la única cánula que se pone en la orejuela derecha, que es la que lleva la sangre no oxigenada a la bomba, y la bomba la devuelve a donde vimos recién, ¿sí? Esto, cuando uno termina la reconstrucción de la válvula, de la neoaorta, ven que esta es la neoaorta reconstruida. El corazón está blanco porque tiene la cardioplejía, que es la sustancia que lo para durante la cirugía. Acá se ve la línea de sutura, esto es su tronco pulmonar, acá al costadito apenas asoma la aorta que está unida, y todo esto es el parche pericardio que amplía formando una neoaorta. Y después el paso siguiente es poner una cánula aórtica acá, sacarla de acá y hacer la anastomosis, y se termina la cirugía. Vamos al segundo estadio. ¿Qué es un buen candidato? Que es un poquito por la pregunta anterior de Comfort Care, para ir al estadio 2 o al estadio 3. O sea, el estadio 2 sería el Glenn o el Fontan-Kreuzer. Tener un árbol pulmonar normal, ¿sí? Entonces por eso se hace el cateterismo previo, para ver cómo están los árboles, el árbol pulmonar, si hay algo que mejorar, si hay que plastificar alguna rama, que tenga baja presión pulmonar, por eso hacemos el cerclaje cuando tiene hiperflujo, la anastomosis de un determinado tamaño, que es 3,5 en general, para que no tengan mucho hiperflujo de hipertensión pulmonar. Con anastomosis nunca van a tener hipertensión pulmonar. Buena función ventricular, y es importante la fin de diástole, porque la fin de diástole es lo que hace que funcione como una bola aspirante de la sangre del sistema de ventrículo único. La competencia de la válvula B, o sea que la válvula B sea buena la apertura y el cierre de la válvula B, y que tenga ritmo sinusal sería fundamental. En las heterotaxias no suelen tenerlo algunas, y eso hace que sea complicado el postoperatorio. El estadio 2, entonces, la cirugía Glenn, que un poco les mostró Lili antes, que básicamente es eliminar lo que habíamos hecho antes. Si habíamos hecho un cerclaje, se cierra por completo el flujo anterogrado pulmonar, no dejamos nada de flujo anterogrado pulmonar. Si teníamos una anastomosis acá, la cerramos y la cortamos, no solamente la cerramos, porque a veces pasaba que había gente que solamente la cerraba. Después el paciente crece, la anastomosis tironea la rama, y queda la rama así, como un triángulo para arriba, y arruina la rama. Por eso les digo que muchos de los Fontan que no funcionan es culpa de los cirujanos, ¿sí? Que nos mandamos macanas. Y lo que hacemos acá, todo el tiempo, es transeccionar la vena cava superior, esto es con circulación extracorpórea, lógicamente, a la entrada de la aurícula derecha. Abrimos el lomo de la arteria pulmonar derecha y unimos la vena cava superior al lomo de la rama pulmonar derecha. De esa forma, toda la sangre que llega a la cava superior, que es el miembro superior, los brazos y la cabeza y parte del tórax, va a ir de forma pasiva a los pulmones. Y el ventrículo único, ya le vamos sacando parte de la sobrecarga, solamente va a manejar, que no es poco, la cava inferior y lo que venga de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, gradualmente vamos mejorando eso. ¿Se escucha bien o se entrecorta? Perfecto. Bueno, perfecto, avísenme. Acá es cómo funciona, ven que acá dicen
viene desde la parte superior del cuerpo, la sangre hacia los pulmones, vuelve todo desde los pulmones a la aurícula izquierda, pasa por la CIA, se comunica a la aurícula derecha, donde viene la sangre de la vena cava inferior, se une la sangre roja con la azul y forma esta sangre violeta, que es el color del paciente, por eso siempre post-Glenn saturan entre 80 y 85, no van a corregir su saturación, o sea que van a saturar más o menos lo mismo que con un sarclaje con una anastomosis previo. Todavía no vamos a hacer un gran resalto en la saturación. Y sale por la aorta. Voy a hacer un breve resumen de qué podemos encontrar en el postoperatorio de Glenn. Lo principal es el edema en esclavina, ¿sí? Si ahí a veces pasa que es algo transitorio, a las 48 horas, una vez que funciona mejor el sistema, el paciente se extuba y respira, que es muy importante porque al respirar la sangre fluye más hacia el pulmón, ¿sí? La presión positiva mantiene inflado el pulmón, presión alta en el pulmón y la sangre está pasando sin ir por el ventrículo, desde la cava superior, por lo tanto necesita ser un flujo pasivo que tenga un buen pasaje. Pero puede pasar que tenga edema en esclavina, que significa que la parte superior del cuerpo esté hinchada, el bebé suele estar muy irritable porque les produce mucho dolor de cabeza porque hay un poco de edema cerebral, mientras más llora, más valsalva y más dolor de cabeza, entonces son bebés que hay que tratarlos de tener bien calmos, no hipertensos, porque mientras más hipertensión, más presión en la cava van a tener por el flujo, y que al cabo de unos días eso mejora, ¿sí? Siempre descartando de que no tenga ninguna obstrucción a nivel de la boca, de la vena cava superior con la arteria pulmonar, que es algo que puede pasar, o de trombos a esta altura por catéteres. Nosotros, por ejemplo, de rutina no ponemos catéteres en la cava superior, en los Glenn, sobre todo porque hacemos los Glenn de las hipoplasias suelen tener cavas superiores muy chiquitas y el riesgo de trombosis se salta. Y en todo ventrículo único, ya que sé que hay enfermeros y terapistas acá, es muy importante el manejo del pasaje y la administración de medicación por las vías. Porque en el estadio previo, al igual que en este, parte de esas burbujitas de aire que vemos que están en las jeringas, que vieron que los cirujanos nos ponemos a hablar y nos ponemos medio insoportables con eso, en el caso de Glenn, si tiene una vía en miembro inferior, supongamos una vía central femoral, todas esas burbujitas de aire van a ir a la aurícula, van a ir al ventrículo y se van a ir a la aorta con alto riesgo de impactar en el cerebro y tener lesiones cerebrales, ¿sí? Una vez que esté hecho Glenn, si tiene una vía periférica en la mano, no, va a ir al pulmón, lo cual es menos sintomático, salvo que sea una embolización muy importante. Entonces, en todas las cardiopatías, pero en especial en los ventrículos únicos, hay que ser sumamente cuidadoso con las burbujas en las vías centrales y cuando purgan las bombas, ¿sí? Vamos al estadio. Entonces, el Glenn, cerca de los 6 meses, en las hipoplasias suele ser un poquito antes, porque suelen ponerse cianóticos antes, inclusive sobre todo si hacen la cirugía de sano, que es el tubo de BAP, y puede llegar a ser a los 4 o 5 meses. El estadio 3 es la cirugía de Fontan-Kreuzer o el bypass ventricular. ¿Por qué bypass? Bypass es puente, porque lo que vamos a hacer en este último estadio es unir la cava inferior a la arteria pulmonar. Se usa un tubo, que es un tubo de Vortex, que es un material parecido a un plástico bien suavecito, porque la cava no llega a la arteria pulmonar como la cava superior. Y de esa forma, si ustedes lo piensan, la cava superior y la cava inferior, que en todos nosotros va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, va a ir a la arteria pulmonar sin pasar por el corazón. Es un bypass del ventrículo pulmonar, digámoslo así. Entonces es un flujo sumamente pasivo, de vena a vena, sin pasar por el corazón. Entonces es muy importante en la fisiología, un poco lo que habló Lili, y por eso es tan importante que tenga las ramas pulmonares buenas, que la presión pulmonar sea baja, que el ventrículo izquierdo tenga buena función, etc. Pero no me puedo detener, y no puedo seguir sin detenerme un segundito para explicarles por qué se llama cirugía de Fontan-Kreuzer. Y acá hay un ídolo máximo, padre de la cirugía cardíaca pediátrica en Argentina, uno de los más importantes cirujanos del mundo, porque acá todo el mundo en Argentina conoce a Favaloro. Bueno, nosotros en pediatría tenemos nuestro Favaloro, igual de grande o más grande, porque bueno, yo lo conozco, que es el doctor Guillermo Kreuzer, ¿sí? El primer cirujano cardiovascular pediátrico del país, formado en Brasil, y que después vino a Argentina y formó el servicio de cirugía cardíaca del Hospital de Niños Gutiérrez, de donde salimos casi todos nosotros, y donde salieron los jefes de servicio de las grandes instituciones, hasta que cada uno hizo su semillero. El doctor Kreuzer describe en el año 73 la operación para la corrección de la atresia tricuspidia. Hasta ahí los pacientes univentriculares no tenían sobrevida prácticamente, se les hacía una anastomosis cuanto mucho para que tengan flujo pulmonar. Y él describe casi en forma contemporánea con Fontan, que estaba en Francia,
una cirugía para mandar flujo pulmonar pasivo a los pulmones, con dos técnicas distintas. Kreuzer describe cerrar la CIA, en este caso es todo contrario, parecido, pero con todo contrario a lo que les decía yo antes. En este caso cerraban la CIA y ponían un injerto o la válvula pulmonar directamente, la cortaban, hay distintas técnicas, a la aurícula derecha. Entonces las cavas llevaban la sangre a la aurícula derecha no tenía comunicación con la izquierda, y pasaba a través de ese injerto o de la válvula pulmonar en las atresia tricúspide que tenían buen tronco y válvula pulmonar a los pulmones de forma pasiva. Eso lo publican en el 73, lo publican acá en Argentina en el 72, y Fontan en Francia hace lo mismo pensando en que en realidad era ventriculizar la aurícula única. Kreuzer ya pone de manifiesto en este papel que no hay posibilidad de que la aurícula funcione como una bomba, sino más bien como una zona de pasaje. Esas son las atriopulmonares, las cuales hay muchísimas vivas. Es una técnica que hoy en día a muchos de estos pacientes estamos reconvirtiendo a la técnica que vieron recién con Lili, que es el tubo extracardíaco, porque lo que generó a largo plazo fue una gran dilatación de la aurícula derecha, trombos, de arritmias, etc. Este es el paper original, donde ven acá el injerto conectado a la arteria pulmonar. Esta es la angiografía del primer paciente que ellos hicieron, que fue una urgencia, un paciente que tenía casi amputada la rama derecha, se estaba muriendo cianótico, y lo que ven acá es la aurícula derecha, le dejaron un pequeño foramen oval que es la fenestra, que es, ahí él habla del concepto de la fenestra que ahora la vamos a ver, el injerto y la rama pulmonar. Eso le valió un enorme reconocimiento mundial, y esto que ven acá, que yo puse esta diapositiva, fue el Congreso Mundial de Cardiología, donde esta filmina destacaba como uno de los hitos en la cirugía cardíaca infantil. Así que es algo para estar sumamente orgulloso. Yo sé que hay mucha gente que no lo conoce porque es una persona sumamente humilde, que no le gusta la fama, pero debería ser tan famoso como nuestro gran René Favaloro, porque ha sido un enorme revolucionario en la cirugía cardíaca y formador de muchísimos cirujanos. Esta es la otra forma de la conexión que describieron después, otra de las técnicas, y esta es una carta de alguien que es el doctor Kirkling, que para los pediatras podría ser, no sé, como el Nelson de pediatría. Le escribió desde Estados Unidos poniendo que lo felicitaba una vez más por todas las contribuciones a la cirugía cardíaca, y que él consideraba, y acá lo resalto, que Fontan-Kreuzer Procedure, y acá pone como yo creo que es el nombre correcto como se debería llamar. Hasta ahí le decían Fontan, y dice se tiene que llamar Fontan-Kreuzer porque han descrito los dos lo mismo, y desde acá esa revista donde lo publicó Fontan, que es una revista casi nacional en Francia, nunca llegaba, menos en el año 70. Acá está Kreuzer, cuando recibió ahora, hace 2 años, un reconocimiento en la legislatura. Este es Christian Kreuzer, jefe de cirugía cardíaca del Hospital Austral, donde yo trabajo, que es mi segundo padre quirúrgico. Acá estoy yo, acá está Daniel Klinger, el otro cirujano. El doctor Schlichter, que fue jefe del Hospital Gutiérrez y fue el primer residente del Hospital Gutiérrez y quien estuvo durante toda la trayectoria con Kreuzer operando. Vogelhag, que fue el jefe de trasplante cardíaco y formó la unidad de trasplante cardíaco en el Garrahan. Y el doctor Mascaroschi del italiano. Esta foto la pongo porque al que le interese, hace 1 año escribió el doctor Kreuzer este libro, en memoria del padre de él, que fue uno de los primeros cardiólogos infantiles de Argentina y formó el servicio de cardiología infantil en el Hospital Gutiérrez, siendo el 5.º servicio en el mundo de cardiología infantil, que tiene un montón de historia de la cirugía y de la cardiología infantil en Argentina, que es espectacular. Lo venden por Mercado Libre, búsquenlo si quieren, les interesa. La verdad que es un libro histórico donde él puso todas las contribuciones que hizo Argentina a la cardiología y a la cirugía cardíaca infantil. Acá están lo que él llama, este es Guillermo Kreuzer, Schlichter, que lo vieron recién. Estos son sus hijos, como dice él, cirujanos cardiovasculares, y acá abajo estamos los nietos, cirujanos, que ya somos la otra generación, los más jóvenes. Acá está Ramiro, lo ven. Cirujanos que están en Tucumán, que están en Mendoza, que están en el Gutiérrez, que están en Casa Cuna. Entonces, contribución a él, sigue vivo, sigue activo, lo frenó solamente la pandemia, pero siempre va a vernos operar y todavía nos va enseñando desde arriba de la cabecera. Así que bueno, hago esa pequeña pausa que era para explicarles quién era y lo tienen que conocer. Esta es la cirugía de Fontan-Kreuzer, entonces unimos la cava inferior con un tubo a la arteria pulmonar, entonces la sangre ya venosa de la cava inferior y la cava superior, que deberían pasar por el ventrículo derecho, van en forma pasiva a los pulmones. Del pulmón vuelve a la aurícula, que funciona como una aurícula izquierda, una aurícula única que termina siendo una aurícula izquierda, y eyecta a la aorta sangre oxigenada, y aquí en esta etapa sí logramos mejorar la saturación, una saturación prácticamente normal.
Y acá dejamos un huequito en el tubo que se llama fenestra, y esta fenestra lo que permite es que en caso de que aumente la presión del sistema por algo, ¿por qué puede aumentar la presión del sistema? Porque hago un hemotórax en el postoperatorio y un derrame pleural. Si aumenta la presión del sistema, ¿qué es lo que pasa? La sangre no puede ir a los pulmones. No es el problema fundamental solamente que no va a los pulmones. Si no va a los pulmones, no hay nada que llegue a la aurícula izquierda. Si no hay nada que, o muy poco llega a la aurícula izquierda, hay poco que pasa al ventrículo y poco que eyecta a la aorta. Entonces el paciente entra en un bajo débito automático, mortal, y una de las formas de salvar a esos pacientes y tener como una válvula de escape es la fenestra, es este orificio de 3-4 milímetros que dejamos, que en caso de que aumente esa resistencia, parte de la sangre escapa a la aurícula, genera mayor insaturación porque es sangre no oxigenada en una aurícula izquierda, pero mantiene el volumen de sangre hasta tanto uno resuelve lo que esté produciéndole la presión, el aumento de la presión venosa. Esto es parecido al gráfico que les mostró Lili, pero esto es una filmina muy vieja, pero la pongo porque la fisiología es tal cual lo mismo. Esto era con el atrio pulmonar, la técnica original, pero vale lo mismo que con el tubo extracardíaco. Y lo fundamental es eso, que la sangre va pasivamente a los pulmones, entonces necesitamos tener calibre y presiones pulmonares bajas a nivel capilar. Y lo que aspira la sangre para que pase de forma pasiva desde el pulmón a la aurícula izquierda y al ventrículo, es la presión baja en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Las venas pulmonares, las presiones tienen que ser bajas en la arteria pulmonar, pero cuando el ventrículo izquierdo se vacía, que es la presión de fin de diástole, y vuelve a llenarse, aspira esa sangre desde el pulmón, y ese gradiente de presión entre este sector y bajo presión en este sector hace que la sangre fluya. Por eso si tenemos arritmia, aumenta la presión de la aurícula izquierda y la sangre ya no fluye bien, y el paciente entra en un descalabre hemodinámico terrible. Por eso si tenemos insuficiencia de esta válvula y la sangre cuando eyecta el corazón vuelve a la aurícula, aumenta la presión de la aurícula izquierda y tampoco la sangre puede llegar bien al corazón y el fontán sigue funcionando mal. O cuando tenemos mala función cardíaca y el corazón está dilatado, la presión de la aurícula izquierda es alta y lo mismo la sangre no puede pasar desde el pulmón a la arteria pulmonar. Entonces, por eso es que cada paso de estos en la fisiología son fundamentales para que el sistema funcione correctamente. ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Yo les voy a contar lo que es la técnica quirúrgica nuestra y por qué. Todos los pacientes estos se hacen con bomba de circulación extracorpórea, hasta ahí vamos todos iguales. Nosotros hacemos algo que se llama disección mínima, lo necesario para pasar la cirugía. No disecamos todo el corazón, todos los vasos, porque eso puede traer daños de estructuras importantísimas como los nervios frénicos y tener parálisis frénica en un ventrículo único, que les estoy diciendo que lo más importante es que el pulmón funcione bien, que respiren espontáneamente, porque es su bomba cardíaca la respiración de ese ventrículo derecho que no tienen. Lesionar el frénico y que tengan una parálisis frénica hace que tengan un postoperatorio muy mal y un pronóstico también malo. Canulamos la aorta, la aurícula derecha, a veces canulamos el glen, que sirve para descomprimirlo, y usamos lo que se llama, bajamos la temperatura de esta en bomba a 18 grados centígrados rectal, o sea que lo congelamos literalmente con una manta especial que pasa agua fría en el cuerpo y en la bomba, en la sangre de la bomba, y lo hacemos con parada circulatoria. ¿Qué quiere decir? Se detiene la circulación en la bomba de circulación extracorpórea para no tener que canular las cavas y arruinar la zona de sutura. Hay gente que lo hace, y si es la técnica habitual, con corazón latiendo, con una cánula en la cava inferior, pero cuando uno transecciona la cava inferior, se encuentra que tiene poco lugar para suturar y ahí empiezan los problemas con la técnica anterior. Entonces acá vemos un dibujo, la cánula de la aorta, ascendente a la cánula aórtica, lleva la sangre oxigenada, esta cánula en el glen, a veces se canula, a veces no, nosotros la canulamos pero no lo disecamos, si lo canulamos, ¿por qué? Porque acá pegadito al glen pasa el nervio frénico derecho, pegado a la cava. Entonces una de las lesiones más frecuentes después de la cirugía de glen o del bypass total, cuando se diseca para poner este garrote, es que se lesiona el nervio frénico. Entonces, a lo sumo, si lo canulamos, hacemos la jaretita, ponemos la cánula, pero no la disecamos a toda la cava para no lesionar el frénico. Otra cánula en la aurícula derecha, cuando no lo hacen con circulación extracorpórea, hay que poner una cánula acá abajo, casi en el diafragma, lo cual hace que el retorno de las suprahepáticas que están pegaditas no sea óptimo, y eso hemos visto pacientes con insuficiencia hepática post-Fontán, y que cuando uno transecciona la cava, que ahora les voy a mostrar, les queda realmente un vaso fruncido donde tiene que superar el tubo de Gore-Tex y es una zona donde puede quedar una estenosis. Nosotros hacemos esto, hacemos una pequeña parada circulatoria, o sea, se para la bomba para que no venga sangre y podamos ver, transeccionamos la cava inferior de la aurícula derecha y lo unimos el tubo de Gore-Tex cómodamente con la cava inferior totalmente abierta. Si yo tuviera una cánula venosa acá, esto estaría cerrado
y la boca es muy difícil de suturar o incómoda y a veces quedan estenosis en esas zonas, algo muy mal tolerado por los pacientes. Después se hace la sutura del cabo en la rama pulmonar derecha, en la parte inferior, o se va al frente, digamos, uno arriba y el otro abajo del Glenn. Y donde cortamos la cava inferior, el agujero que nos quedaba en la aurícula, es donde suturamos alrededor el orificio que habíamos hecho en el vórtex, que es la famosa fenestra de la que les hablaba. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Un poco habló Lili. Lo más común son los derrames pleurales, porque hay que saber que después del Fontan, la presión que uno mide en el sistema venoso, la famosa PVC, ahora todas las venas van a estar unidas al sistema pulmonar, en realidad es la presión pulmonar. Y lo esperable y lo normal es que manejen, lo ideal es una PVC o una presión de sistema, como le decimos nosotros, entre 14 y 16 milímetros de mercurio. Puede llegar a 20 y eso quiere decir que el sistema no está funcionando bien por presión pulmonar alta, por mala función ventricular, y ahí es donde hay que hacer diagnóstico. Y en el postoperatorio algo que puede aparecer son las eflusiones pleurales, los derrames pleurales, ascitis, y ahí hay que descartar que no haya estenosis en unión del tubo en la parte inferior, donde se unía la cava inferior, y que eso produce la ascitis porque la sangre no puede drenar bien. Arritmias, sangrado por las zonas de sutura, o trombosis, digamos, cuando se pasan de mano con los procoagulantes, uno de los riesgos que se trombose, hay que saber que es un flujo pasivo, y que le acabamos de interponer un tubo de Gore-Tex, que es un material extraño, que mide más o menos unos 8 centímetros, 6 de largo, y el riesgo de que se tape es alto. Entonces, estos pacientes, si no sangran, a las 12, 24 horas hay que empezar con heparina de bajo peso, en el postoperatorio, y después con terminar con la anticoagulación. Esta es una complicación 100% nuestra, la parálisis frénica. Entonces, estudiamos al paciente, vemos que la mecánica respiratoria no es buena, y después nos encontramos que tiene una parálisis frénica. Si el sistema no funciona, una opción es el takedown, o sea, deshacer el Fontan, y eso es porque en general fue mala la elección del paciente que tenía que ir a Fontan, o no se pudo resolver algún problema con insuficiencia valvular. Eso tiene una mortalidad altísima también, el takedown, o sea, deshacer el Fontan y dejarlo solo con el Glenn. Y después las lesiones residuales como complicaciones que podemos dejar. Hicimos la plástica de la válvula B, nos quedó perdiendo, hicimos un cáncer y no nos quedó bien, y nos quedó lo mismo obstruido. Hicimos una plástica de las ramas pulmonares y no fue óptimo. Y después están las complicaciones tardías del Fontan, que las vamos a hacer y las vamos a pasar medio rápido, que es lo que compromete y hace que después tengamos el famoso failing Fontan, que es el paciente que no funciona bien y que en muchos lugares del mundo los mandan a trasplante cardíaco. Acá también hay algunos trasplantes en Fontan hechos en Argentina, pero son pocos, porque en general se los dan al corazón a pacientes que tienen miocardiopatías, que son los receptores más frecuentes. Y una complicación que puede aparecer después es la enteropatía de perdedor de proteínas, que es un gran problema, paciente empieza con ascitis, etc. La bronquitis plástica, que les voy a mostrar, que es moldes de una gelatina que se forma a nivel bronquial y que los pacientes básicamente se ahogan y no pueden respirar bien y después las expectoran. Estas dos, una vez que aparecen, se sabe que el riesgo y la mortalidad es altísima en poco tiempo, ¿sí? En un par de años, si no se resuelven, y son de muy difícil resolución. Por la presión venosa alta y la presión portal alta por el Fontan, sabemos que todos estos pacientes a la larga van a algún grado de fibrosis y cirrosis hepática con riesgo de malignidad, insuficiencia renal crónica, la disfunción ventricular, sobre todo como son ventrículos únicos de derecha, como la heterotaxia o la hipoplasia, en lo cual, una vez que hay disfunción ventricular, el único tratamiento va a ser el trasplante cardíaco. Y algo nuevo, que estamos nosotros trabajando mucho, que es lo que trajo Christian Kreuzer a Argentina y es uno de los pioneros en esto a nivel mundial, es la disfunción linfática, ¿sí? Que es un poco la circulación olvidada, algo que vimos nosotros en la Facultad de Medicina, lo leímos rápido, algo nos preguntaron, pero después nos olvidamos absolutamente. Esta es la bronquitis plástica. Esto es lo que expectora un nene con un Fontan con bronquitis plástica, por eso digo que es terrible, es un molde del árbol bronquial, se llama castean, o sea, tosen hasta que eliminan esto, lo cual hace que sean pacientes que están cianóticos, con muy mala calidad de vida, con un riesgo de vida altísimo, porque eso produce mucha obstrucción. Y para muchas de estas complicaciones, enteropatía perdedora, bronquitis plástica, empezamos a ver que hay asociaciones con algo que tiene que ver con el sistema linfático. Y esta es una de las publicaciones que hicieron Christian Kreuzer con su papá, con Guillermo, que es el sistema linfático como el tendón de Aquiles de la circulación del Fontan linfática. Y mucho de lo que nosotros atribuíamos a una falla del sistema por la PVC alta y no podemos terminar de explicar a qué se debía, tenía que ver con esta disfunción linfática.
Básicamente, y para hacerlo rápido, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos un sistema linfático que es el conducto torácico, que se encarga de absorber a nivel intestinal y hepático una gran cantidad de líquido, proteínas, etcétera, que lo vuelca al confluente yúgulo subclavio izquierdo, ¿sí? Acá, en la unión de la vena yugular izquierda con la subclavia izquierda. Este sistema linfático funciona a una presión venosa normal. Cuando nosotros hacemos un Fontan y llevamos esta presión a 14 milímetros de mercurio, este sistema empieza a disfuncionar. Porque esto tiene un peristaltismo parecido al de un intestino, por eso ya se estudió y se vio que hay fibras musculares que suben la linfa hasta arriba, y a su vez tiene válvulas como las de las venas nuestras de los miembros inferiores que no permiten el reflujo. Cuando uno tiene una PVC alta como los Fontan, este sistema empieza a funcionar mal porque no puede drenar la linfa. A su vez, a mayor PVC hay más producción a nivel hepático de líquido extracelular, que es el que reabsorbe, y entonces se produce más linfa, pero no se la puede drenar. Este conducto torácico, que entonces nosotros mide más o menos 1,5 milímetros, 2 milímetros, se empieza a dilatar y llega a medir casi 5 o 6 milímetros. Por lo tanto, esas válvulas se vuelven incompetentes. Y el sistema linfático, inteligentemente, por algún lado tiene que drenar. Y por algún lado tiene que tener esa vía de escape. Y esa vía de escape, lo que se descubrió es que una es el pulmón. Entonces se vio que la bronquitis plástica está producida por la linfa. Entonces se abre camino a un lugar de baja presión. El árbol bronquial en un paciente estubado es un lugar de menor presión, por la vía aérea tiene presión negativa. Entonces se escapa y hacen esta bronquitis plástica, o a nivel intestinal, produciendo la enteropatía perdedora. ¿Cómo se evalúa esta? Nosotros ahora estamos haciendo, ahora les voy a mostrar la publicación, a todos los pacientes en el austral que van pre-Fontan, se les hace un consentimiento especial, que está hecho obviamente por todo el comité de investigación, y a los padres se les explica y se les hace una resonancia T2, que es sin contraste, donde se evalúa el sistema linfático, y lo que se ve en el T2 es el acúmulo de líquido linfático en la región supraclavicular, en la región mediastinal, en la región pulmonar, y a todo eso hay distintos grados. Grado 1 y 2, que es leve, 3 y 4, que es severo. Los 3 y 4 sabemos que son los pacientes que van a hacer a largo plazo o altísimas chances de enteropatía perdedora o bronquitis plástica. Entonces, en forma profiláctica, se les hace una cirugía de derivación linfática, que es algo que Lili más o menos les comentó. Esa derivación linfática se llama cirugía de Hraska, que es el cirujano que la describió. Lo que hacemos en el momento del Fontan, se puede hacer también en pacientes que ya se les hizo el Fontan, y tenemos algunos que nos han derivado con el Fontan hecho con derrames pleurales, y ahora les voy a mostrar. Post-Fontan también se les puede hacer a los pacientes. Lo que hacemos es cortar la vena inominada. La vena inominada es esta, que une lo que viene del brazo y de la cabeza izquierda, y lo lleva a la cava superior. Entonces la cortamos acá, la vena inominada desde la cava superior, la bajamos y la conectamos al lugar de menor presión que tiene el corazón ahora. Y esa es la aurícula común o aurícula izquierda, que tiene una PVC normal, tiene una presión de aurícula izquierda normal como que debería tener como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, el conducto torácico que está acá empieza a drenar en una vena que tiene una presión de nuevo de 6 a 8 milímetros de mercurio. Entonces el sistema linfático se reactiva y empiezan a reabsorber y a mejorar todas esas complicaciones. Esto se está estudiando, es relativamente nuevo, de un par de años. Pero acá les muestro, este fue uno de los primeros pacientes que nos derivaron de otra institución de acá de Capital Federal a la Austral, un paciente que le habían hecho el Fontan estaba perfectamente hecho. No se encontró nada en hemodinámica que explicara por qué tenía, pero hacía más de 2 meses que estaba con esta placa. Ven que tiene dos drenajes pleurales, los pulmones blancos. El chico llegó en un estado caquéctico, porque obviamente que todo esto genera una enfermedad en el paciente, este nivel de disfunción linfática. Lo operamos, le hicimos el Hraska, y esta es la placa, o sea, hicimos esa derivación de la vena de la vena inominada. 4 días después del postoperatorio, el paciente después de 2 meses ya no tenía drenaje y tenía los pulmones limpios, ¿sí? Entonces fue el primer paciente donde nosotros dijimos, bueno, sí, lo que habíamos estudiado todo funciona. El paciente ya tiene el Fontan, pero lo hacemos en forma ahora profiláctica en los pacientes de alto riesgo pre-Fontan, que los evaluamos, como digo, con la resonancia en el prequirúrgico. Este es el último paper que hicimos, donde contamos nuestra experiencia en el Hospital Austral con los pacientes pre-Fontan, que les hicimos la cirugía de descompresión linfática, que salió publicado hace poquito. Y es algo en lo que estamos trabajando y que estamos sumamente entusiasmados, porque va a traer solución probablemente, y es lo que vamos a terminar de comprobar, a 2 de las enormes complicaciones que tienen estos pacientes,
razón por la cual era una indicación de trasplante cardíaco, ¿sí? Como la enteropatía perdedora y la bronquitis plástica. Entonces, terminando un poquito la charla, después de todo esto, la pregunta es, ¿viven los ventrículos únicos? ¿Y cuánto vive un ventrículo único? Porque esa es la otra pregunta que se hacen inclusive los padres, por eso es tan importante el diagnóstico prenatal, donde uno le va explicando absolutamente todo esto. Esto es el Fontan Registry de Australia y Nueva Zelanda, que ellos son, les diría que es el lugar donde más seriamente y con más facilidad están haciendo el seguimiento de todos los Fontan, desde los atriopulmonares, o sea, la técnica original de Kreuzer, los lateral tunnel, que es otra de las técnicas que se usan a veces en Estados Unidos, que no les expliqué, pero que no se usa acá, y el conducto extracardíaco, que es el tubo Vortex. Acá abajo tienen los años, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 años, y la sobrevida a la izquierda, del otro lado de la otra derivada. Y acá vemos, para las atriopulmonares, la sobrevida a los 30, 35 años ronda entre el 60 y el 80%. Un poco por lo que les dije, la atriopulmonar como unían, ¿se acuerdan que les dije? La aurícula derecha básicamente en las ramas pulmonares, y eso producía una gran dilatación de la aurícula derecha, muchas arritmias, trombos, por eso la mortalidad tan alta que tenía, fueron los primeros pacientes. Y después con el tubo extracardíaco, que es el gris, que apenas se lo ve acá, casi en la misma línea que el celeste, que el lateral tunnel, son los pacientes más nuevos, por eso no hay seguimiento tan alejado. Esta técnica la escribió un italiano hace un par de años, que es la técnica elegida ahora a nivel mundial, pero ven que a 20 años la sobrevida es cercana al 90%. Entonces, este es el resultado del registro del 2018 de Nueva Zelanda y Australia, 93% de sobrevida a 20 años. Nada mal para un paciente que vive con un solo ventrículo. Y aquí un poquito les muestro lo que les ponía. Para los pacientes con latrio pulmonar, que es la cirugía original, a los 10 años el 90% está vivo, el 83% a los 20 años, contra el 93% que tenemos ahora con la técnica nueva, o sea, mejoramos un 10%. El 71% a los 30 años de los atriopulmonares y el 66% a los 35 años. Todavía no llegamos a esa edad todavía con la técnica actual del tubo extracardíaco. Y pone en comparación, que me pareció interesante, para ponerlo en contexto, pone la población general, un chico de 5 años tiene una probabilidad de sobrevivir del 98% a los 35 años. Entonces, comparado con el atrio pulmonar, obviamente que estamos lejos, 66 contra el 98, pero vamos a ver si esto se acerca un poquito a lo que es una sobrevida casi normal, lo cual para un solo ventrículo es un enorme logro de la cirugía cardíaca, de la cardiología y de todo el intensivismo. Este es otro trabajo, este es el doctor Kreuzer, con una de sus primeras pacientes, Graciela. Este trabajo lo publicó en el 2008, 32 años después de una corrección del bypass total. Para ese entonces ella tenía 50 y pico de años, si no me equivoco. Ella se hizo un Fontan en edad casi preadolescente, o sea, una sobreviviente con un EP, y le habían hecho el atrio pulmonar. Esto es ella, post-atrio pulmonar a los 50 y pico años, una cardiomegalia terrible, derrame pleural, tenía trombos en la aurícula derecha, en el infarto pulmonar, estaba en muy mal estado general. Y ahora una cirugía que se hace es la reconversión de los atriopulmonares a la técnica que vimos ahora, que es el tubo extracardíaco, ¿sí? Se la operó, se puso tubo extracardíaco. Esta es la placa un par de meses después, o sea que ven que clínicamente mejoran absolutamente, se hace ablación de arritmias, etc. Es una cirugía sumamente compleja. Y hoy Graciela tiene casi 64 años, como dice Kreuzer, la conoce desde chiquita, dice, se casó, se divorció, fumó, trabajó, no tuvo hijos, vamos a hacer un paréntesis en ese tema aprovechando eso ahora. Por lo tanto, se puede vivir con un ventrículo único, se puede vivir. Ella es el ventrículo único ideal porque es una atresia tricúspide, lo que es Hablé, tiene su ventrículo único izquierdo, lo cual es una gran cosa, pero ven que es una persona que pudo hacer una vida prácticamente normal. Tema embarazo, para el que le interese, no está recomendado por ninguna guía los embarazos en los ventrículos únicos por Fontan, porque hay una gran sobrecarga de líquido y mucho riesgo de vida para la madre y el feto. Particularmente conozco dos casos, uno que conocemos bien, que es el Gutiérrez, una heterotaxia, que está toda la vida, dijeron que nunca, por Dios, tenga un hijo por el riesgo de vida altísimo. Obviamente, ¿qué pasó? Quedó embarazada. Y para triste sorpresa, con final feliz en realidad, porque el bebé nació, ella estuvo bien, el bebé bien, pero el bebé nació con una heterotaxia y va siguiendo los mismos pasos de la madre en la cirugía, que ya a esta altura calculo que los chicos ya le han hecho al bebé el Fontan, porque eso fue varios años atrás. Y la otra fue una paciente que presentaron hace poco en Córdoba, que estaba decidida a ser madre, así que post comité de bioética, seguimiento multidisciplinario,
y tuvo su bebé, un bebé completamente sana, ella tuvo un seguimiento sumamente estricto y pudo tenerlo. Pero no es algo recomendable porque el riesgo es altísimo. Bueno, terminamos ahí con eso. Ahí les dejo el mail por cualquier duda, pregunta que tengan. Buenísimo, Benja. Sí, me acuerdo de esa paciente hace No, no, perfecto. ciencia cuando hicimos el Glen, Lili, si no me equivoco. Por eso, ya debe estar cerca del Fontana. Así que bueno, mala suerte que Buenísima la nació charla, igual que la Benja, la madre. verdad, muy buena. Yo tengo una consulta de un tema controvertido a nivel mundial, que quizás a algunos se le hace la pregunta esta, es ¿qué pensás acerca del desarrollo neurológico por la parada circulatoria? Perfecta la pregunta, porque eso es lo que tenemos del lado de los detractores de la parada circulatoria a nivel local e internacional. Uno de los mejores centros del mundo en cirugía cardíaca es el CHOP, el Children's Hospital of Philadelphia. Ellos trabajan con paradas circulatorias en Fontán, junto a otros centros, y tienen un seguimiento excepcional en el neurodesarrollo de los pacientes, en donde no hubo hasta ahora ninguna evidencia significativa en el desarrollo neurológico de los pacientes con parada o sin parada, ¿sí? O sea, con parada circulatoria no hubo un desarrollo neurológico adverso. Obviamente que esto es todo limitado, la parada circulatoria no puede durar una eternidad, se hacen periodos de paradas circulatorias cortos, ¿sí? Nosotros más o menos en total tenemos 20 minutos de parada circulatoria, que más que todo lo hacemos para el cabo inferior, pero a veces hacemos los dos si hay alguna anomalía que necesitamos tener parada de circulación. Y en el medio se pueden hacer reperfusiones. ¿Qué quiere decir? Se para la circulación, si estamos demorándonos un poquito, se reperfunde por la aorta, entonces le damos flujo de nuevo, aspiramos con los aspiradores de bomba y se hace la parada. Pero no hay ninguna evidencia científica y de lugares de primer categoría mundial que demuestren daño neurológico. Y sí una mejor sobrevida en esos pacientes porque hay algo que siempre repite Christian Kreuzer y que por eso se enoja tanto con nosotros mismos, con los cirujanos, que dice, no me hablen tanto del Fontán fallido, cuando la mayoría de las lesiones de los Fontán, como les dije yo antes, son lesiones residuales de los cirujanos, ¿sí? Entonces son ramas pulmonares mal, la anastomosis de los tubos que quedan estenótica, la fenestra que no te funcionó en el postoperatorio, y eso se debe muchas veces a la técnica complicada, sobre todo en casos de heterotaxia, que por ahí tenés la cava inferior ascendiendo al lado derecho de la columna en vez del izquierdo, y el tubo tiene que tener una forma media tortuosa. Entonces, esto permite una cirugía mucho más limpia, cómoda, rápida y perfecta, ¿sí? Entonces, se intenta que sea lo más perfecta posible, por eso no tenés que tener sangre en el campo, ni fruncido los vasos. Es corto, es rápido la cirugía y el paciente queda sin riesgo de lesiones residuales importantes. Obviamente que la técnica común con circulación extracorpórea con corazón latiendo, sin parada circulatoria, anda bien, pero el riesgo de lesiones residuales es un poco más alto. Bueno, gracias, Benja. Hay unas preguntas para vos, no sé si te las A leo. ver. Se llegó al techo evolutivo con la técnica quirúrgica en los univentriculares, el síndrome de corazón isquémico hipoplásico. ¿Hay nuevas técnicas en valoración o estudios que lleven a un mejor sobrevida o calidad de vida? Bueno, vamos por parte. Se llegó al techo evolutivo con la técnica de quirúrgica univentriculares. No hay ninguna técnica que haya sido demostrada más efectiva que el Fontán. Inclusive lo que se sabe que comparado, yo no soy un experto en esto, porque hay centros que hacen más trasplante hepático, trasplante cardíaco, comparado con el trasplante cardíaco, la sobrevida a nivel pediátrico, hay que saber que los trasplantes cardíacos a nivel pediátrico a los 10 años hay un índice altísimo de rechazo y de retrasplante. La evolución alejada es mejor del paciente con las cirugías univentriculares que con un trasplante. O sea, si una hipoplasia al nacer tuviera la posibilidad de un trasplante neonatal, va a tener peor pronóstico con un corazón trasplantado que un Norwood bien operado con un Fontán hecho a largo plazo, ¿sí? Porque una cosa es que te trasplanten el corazón a los 60 años, que tiene por ahí una probabilidad de vida de 20 años más, que te lo hagan de recién nacido, donde tenés toda la vida por delante y el riesgo de rechazo. Así que por ahora el techo evolutivo es la cirugía de Fontán con un Norwood, es la cirugía ideal, a perfeccionar a nivel técnica y manejo postoperatorio y seguimiento, porque la mortalidad interestadio entre Norwood, Glen y Bypass sigue siendo alta a nivel mundial y en Argentina más porque pasa que lo opera, el paciente se vuelve, vamos a poner ejemplo, Tierra del Fuego, se descompensa allá, no hay posibilidad, hay que llevar un avión sanitario, entonces nosotros tenemos un índice alto de mortalidad interestadio por la realidad social y geográfica del país. La otra pregunta, ¿existen trabajos de autores prospectivos a nivel nacional comparativos con centros de referencia, porcentaje de seguridad?
No, está bien la pregunta. En Argentina eso es un problema porque no hay ningún tipo de control, salvo a nivel público con el plan de cardiopatías congénitas, pero hay algo, y lo vuelvo a citar a Cristian Krauser, que en eso tiene mucha razón. Uno puede hablar de mortalidad en hipoplasia del ventrículo izquierdo, pero hay dos formas de hablar de mortalidad. Una cosa es hablar de la mortalidad en Norwood, o sea, en la hipoplasia operada, para lo cual ahí hay un número fijo y casi todos conocemos qué mortalidad tenemos. Y otra cosa es la mortalidad de la hipoplasia, porque si yo tengo un centro en el cual decido que a la hipoplasia de bajo peso no lo opero y le pongo un ComfortCare. A la hipoplasia con aorta ascendente milimétrica no lo opero y le pongo el ComfortCare. Si tiene insuficiencia alveolar B, no lo opero y le pongo un ComfortCare. Resulta que opero, uno termina operando los pacientes Norwood, las hipoplasias, las mejores hipoplasias, y por lo tanto la sobrevida aparentemente va a ser mejor. Cuando uno no tiene selección del paciente, como es el caso nuestro en el austral, salvo que tenga una contraindicación absoluta, sea un síndrome genético, tenga una asociación genética de otros órganos, y operás el bajo peso y la haces Norwood, y operás el que tiene insuficiencia alveolar y la plastificás, es distinto a hablar de esa mortalidad. Entonces, siempre resalta Cristian, Nueva York tiene sus publicaciones del sistema de salud de las cardiopatías congénitas de la sobrevida, y ellos hablan de mortalidad de hipoplasia del ventrículo izquierdo, no de Norwood. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de lo que digo? Sí, sí. No es lo mismo hablar de una cosa con la otra. Entonces, a nivel nacional se debería hacer porque hay centros que se dedican a operar pacientes ideales, lo cual no está mal si es algo que se habla con los padres, se sabe que tiene un riesgo de mortalidad más alto. Obviamente que nosotros tenemos padres que puede pasar que digan no quieren operar el hijo y entran con ComfortCare, pero en eso varía mucho y no hay comparativo. Nosotros ahora estamos por publicar, creo que son más de 40 hipoplasias ya, en conjunto con el Hospital Privado de Córdoba, para que quede algún registro de la mortalidad, y nosotros tenemos una mortalidad cercana, inclusive más bajo que muchos hospitales del extranjero, cercana entre el 10 y el 12% en Norwood. Pero bueno, costó mucho llegar a ese nivel de sobrevida con un trabajo muy fuerte de terapia intensiva, de cardiología y bueno, y la curva de aprendizaje nuestra, obviamente. Después hay otra pregunta que dice, Ah, ¿intervención intraútero en los síndromes de coronario isquémico hipoplásico, apertura de válvula mitral? sí, en eso tiene más experiencia el hospital italiano, es de controversia. Eh, lo voy a poner una controversia para que se entienda un poquito. Volvemos a lo mismo del caso ideal. Al paciente que se le puede hacer la apertura percutánea de la válvula aórtica intraútero para ver, no tanto la mitral, la hacen de la válvula aórtica, cuando tiene un ventrículo medio chico, para ver si lo desarrollan, puede que lo hagan, y hay algunos pacientes que lo han desarrollado un poco más el ventrículo izquierdo, porque pueden eyectar, que es una de las causas, y tener flujo. Obviamente que cuando nacen, la mayoría tiene insuficiencia aórtica y hay que operarlo medio rápido por esa insuficiencia. Pero el problema es que estás volviendo mal paciente si no desarrolla el ventrículo izquierdo, le rompiste esa válvula a un paciente que iba a ser un muy buen univentricular, para un muy buen paciente para Norwood. Entonces, nosotros no es una estrategia que adoptamos en el Hospital Austral, a pesar de que tenemos los mismos hemodinamistas que en el italiano, que sí han decidido seguir por esa vía, que tiene un poquito mejor resultado en las estenosis pulmonares críticas intraútero con ventrículo hipoplásico derecho. Pero con lo izquierdo, a nivel mundial, no es una estrategia que se use ampliamente. Gracias, Benja. Lili, ¿estás por ahí? Lili. Estoy, perdón. Si querés responder un poco a la pregunta que hicieron anteriormente de cuáles son los fármacos más utilizados en los diferentes estadios quirúrgicos y por cuánto tiempo, dice que sabe que es una pregunta que amerita un webinar entero, que bueno. Sí. Igual, en realidad siempre hay que ver qué es lo que tiene el paciente, de qué sufre el paciente antes de decidir hacerle un tratamiento. Siempre utilizamos remodeladores miocárdicos, eso sí, dentro de ellos el más utilizado es enalapril, pero después de eso hay que ver qué otras cosas tiene el paciente, digamos. Si el paciente, depende de la fisiología, si además de eso hay que intentar disminuir la poscarga, se puede utilizar enalapril. Perdón, se puede utilizar enalapril, se puede asociar, en el caso de que tenga algo de disfunción ventricular, se puede asociar algún beta bloqueante. Siempre disminuir la precarga en los pacientes que todavía no han llegado al bypass total, porque sabemos que el ventrículo tiene un hiperflujo, maneja, digamos, sobrecarga de volumen, hay que darle algún diurético, ¿sí? Para mejorar la precarga de ese ventrículo, pero siempre dependiendo del paciente que
qué es, ¿no? Qué fisiología está manejando y cuál es su situación hemodinámica. Es muy difícil hacer un protocolo en estos pacientes porque la realidad es que cada paciente se comporta distinto. No es lo mismo tener un ventrículo único, una atresia tricuspidia, que no tenga insuficiencia de la válvula B, que si lo tenga. No es lo mismo tener una atresia tricuspidia que tenga hiperflujo pulmonar y esté cerclado, o que tenga una anastomosis por atresia pulmonar. Entonces, cada paciente tiene que ser englobado clínicamente y con eso ver de qué sufre y iniciar el tratamiento. Y aún así, por ejemplo, dentro del mismo estadio, si se le hizo una anastomosis, el paciente pesaba 3 kilos y está llegando al Glenn, si uno inicia una medicación a los 3 kilos y medio, y va avanzando en el crecimiento, probablemente la estrategia terapéutica medicamentosa tenga que cambiar porque el paciente va cambiando en su hemodinamia. Así que es muy difícil hacer un combo de medicación, pero en general lo que nosotros hacemos es lo que le había contado previamente para el manejo de la precarga, utilizar diuréticos. Dentro de los diuréticos el más común utilizado es la furosemida, asociado a la espironolactona, que es un ahorrador de potasio, y nos disminuye la precarga ventricular. Y dentro de los remodeladores, o el carvedilol como beta bloqueante y remodelador miocárdico, o si no el enalapril, que disminuye la poscarga. Es lo habitual, pero siempre hay que ver el contexto del paciente y cómo está clínicamente, y aún así el mismo paciente no es lo mismo que tenga 3 kilos a que tenga 5 kilos. Perfecto, Lili. Lucas, ¿querés agregar algo? No, y después la otra cosa que en cardiología infantil, digamos, ¿Sí? todos los trabajos que tenemos son trabajos con niveles de evidencia C bajísimos, porque nunca tenemos posibilidad, por la amplitud de características fisiológicas y anatómicas, y por el número de pacientes, digamos, no podemos hacer estudios prospectivos. Sí, no, muy buena la verdad la charla de los dos. Lo único para agregar por ahí de lo que está diciendo Lili es que como pediatra, digamos, tener en cuenta muy bien, de decir, el paciente previo al Glenn puede sufrir de hipoflujo o de hiperflujo. Si tiene hiperflujo, tiene sobrecarga de volumen de ese ventrículo, o sea, la precarga en ese caso hay que controlarla con diurético, lo mismo que en el Glenn. Y no así después con el bypass total, porque maneja el ventrículo está bien. Pero sobre todo, no solamente la medicación, sino ser cauto en si el chico toma bien, si no toma bien, si está bien hidratado, si es un día una semana muy calurosa o hay una diarrea, también tenerlo en cuenta. Sobre todo que son sistemas de baja presión, que cuando les baja la precarga también puede ser un problema, inclusive también en el tema de la antigregación o anticoagulación. Un paciente con una diarrea importante, con un Glenn, que por ahí está antiagregado, o en un bypass total más adelante, un chico de 2, 3 años con un bypass hecho, es posible que en un cuadro de diarrea pueda producir un deterioro importante, y es importante tal vez internarlos precozmente para que no avance el cuadro de hipotensión marcada que sufren. Perfecto, gracias, Lucas. Ahí preguntan si Mar del Plata está preparada para cirugía de ventrículo único o se derivan. La cirugía de ventrículo único, como la hablamos, es muy amplia la definición de ventrículo único. Hipoplasia de ventrículo izquierdo no se puede realizar acá. Hay que derivarlos al centro de mayor complejidad. Estamos hablando de lo público. El Hospital Gutiérrez lo realizan, el Hospital Garrahan también. Sí realizamos anastomosis y sí realizamos Glenn, pero bueno, la cirugía de ventrículo único es muy grande. Hay que hay que independizar al ventrículo único y ver qué tipo de ventrículo único es. Sí, con respecto a eso hay una aclaración. Así como Benjamín hablaba la mortalidad interestadio en el paciente con hipoplasia ventricular izquierda, el resto del mundo, en lugares del primer mundo donde se hace un muy buen seguimiento, también existe, aunque les parezca mentira, la interestadio, aunque no lo podemos decir así, pero en patologías más simples, o sea, ventrículos únicos de mejor candidato, que de repente se les hace perfectamente una anastomosis, un cerclaje y no llegan al Glenn porque socialmente no funciona, los padres no hacen los controles o se pierden, o se pescan una neumonía y llegan en mal estado o no son atendidos adecuadamente. O sea, la dificultad a veces radica también mucho en lo social y en el seguimiento adecuado, multidisciplinario de esos pacientes. O sea, no tanto es solamente el acto quirúrgico y el postoperatorio inmediato, sino
hacia el resultado del bypass, del tratamiento del bypass total, todo el seguimiento que se puede hacer. Por eso es sumamente importante el trabajo del pediatra, mantener la comunicación con el centro de referencia, y así se haya operado de repente no sé, en Capital Federal o en centros más grandes. Si son pacientes locales, el pediatra tiene que tener un seguimiento local para poder ir ajustando, permitir llegar en el momento oportuno a ser reintervenido, digamos. Sí, yo creo que agregaría que, primero, que no todos los centros tienen que hacer la misma complejidad, porque tampoco tiene sentido que se haga, voy a poner el ejemplo de Mar del Plata, Nordu en Mar del Plata, Nordu en Capital, en provincia, en 20.000 lugares, porque si no hay algo que es muy importante, que es la curva de aprendizaje, y eso está medido y se sabe que para que un cirujano pueda operar bien un Nordu tiene que hacer mínimo 20 Nordu al año, lo cual es un número altísimo, porque le digo que es difícil. Nosotros llegamos a eso con suerte entre todos los lugares que trabajamos acá, y son centros grandes. Entonces, que Rami opere un Nordu al año en Mar del Plata hace que esa curva sea difícil, no solo para él, sino para el manejo de hemodinamia, para el manejo de anestesia, que es muy importante, para el manejo postoperatorio, que es fundamental. Entonces, creo que no hay que poner el foco en eso, sino crecer en las otras patologías. Además de que todavía hay un punto que es muy importante, que es tener hemodinamia disponible 24 horas, porque son pacientes que a nosotros no nos pasó, pero hay muchos publicados de trombosis, suponen el Glen, hacen trombosis de la cava superior y muchos los han resuelto con un stent rápidamente o stent en las ramas. Cierre o embolización de colaterales en el postoperatorio, y eso sí nos ha pasado, colaterales que no se han detectado por el cateterismo y que en el postoperatorio se detecta o se sospecha y se recateteriza. Entonces, para hacer todo el camino ventricular, tiene que estar la pata de hemodinamia, pero creo que tranquilamente, obviamente, como dice Rami, anastomosis, sarclaje, Glen se pueden hacer tranquilamente, pero bueno, sí, pre-Glen es importante a veces, y en la mayoría es hacer, lo mejor es hacer un cateterismo para cerrar algunas colaterales que haga que funcione mejor en el postoperatorio. Pero esperemos que a poco eso se empiece a desarrollar. Pero bueno, es una discusión de cómo se quisiera uno organizar el sistema, ¿no?, de cirugía cardíaca a nivel nacional, no con 20.000 microcentros que hagan de todo un poquito, sino grandes centros que hicieran la patología más grosera y los centros más compleja, porque también está la posibilidad de ponerlos en ECMO, que eso inclusive lo tenemos en Australia y no lo tenemos en los otros centros donde yo mismo trabajo privado. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, me parece, para tener un buen pronóstico sobre vida. 100% de acuerdo. 100%. Creo que deberían ser pocos los centros que hacen hipoplasia ventrículo izquierdo y centralizar a los pacientes ahí. 100% de acuerdo. Y derivas la panza. Por eso es fundamental, y creo que esta charla también, y siempre hay que resaltar, el diagnóstico prenatal en todas las cardiopatías, y es algo que hablamos siempre con Lucas también. Si sospechas, si hacen diagnóstico prenatalidad y sospecha de una cardiopatía, se tiene que derivar el paciente. Yo siempre cuento que a mí me pasó con un conocido de San Luis, que me llama, que me dice, le ven en la semana 35 anomalía total de retorno venoso, sospechan, ¿qué hago? Me dicen que pueden hacer acá, porque total no debería pasar nada, pero no tenían cirugía cardíaca, no tenían hemodinamia. Y el paciente me lo traje a la Anchorena, de San Luis, nació y obviamente no tenía nada. Por lo cual los padres estaban recontra contentos que el hijo estaba sano, pero bueno, ante la sospecha prefiero que nazca un chico sano en un centro de alta complejidad y no un bebé enfermo en un centro de baja complejidad que después hay que trasladarlo. Creo que en eso no hay que tener miedo de equivocarse, a los que hacen prenatal, a los cardiólogos, y ante la sospecha o duda derivarlo. Bueno,